La historia de hoy no comenzó en el aire, sino en tierra. En 1964, un hombre oriundo del estado de Michigan, llamado Ned Homfeld, fundó la Clipper Tracking Company, una empresa de transporte de pieza de autos. Sí, aunque suene extraño, no era una aerolínea. Durante años, operó lejos del mundo de la aviación, pero en los años 70, sus dueños comenzaron a explorar nuevas oportunidades. En 1974, la empresa cambió su nombre a Ground Air Transfer y comenzó a ofrecer servicios relacionados con el turismo, transportando pasajeros hacia casinos en Atlantic City. Aquello fue una señal, el negocio ya estaba mirando hacia el aire. Convencido de que el cielo era el camino, en 1983, Homfeld fundó Charter One Airlines. La compañía operaba una pequeña flota de turbohélices Convair CB580 y, como su nombre decía, ofrecían vuelos charter. Sus destinos solían ser Atlantic City, Las Vegas y las Bahamas, centrándose en turistas que querían ir a los casinos. Un enfoque peculiar, pero resultó ser un éxito y continuaron expandiéndose. Comenzada la década de los 90, la pequeña chartera estaba confiada en tomar una decisión radical: ofrecer vuelos regulares con pasajeros. En 1990 obtuvieron su certificado comercial y en 1992 adquirieron dos Douglas DC-9 con capacidad para 120 pasajeros cada uno. Pero eso no fue todo. Cambiaron su nombre a Spirit Airlines. Su primer gran hub fue Detroit. Desde allí comenzó a conectar ciudades dentro de Estados Unidos. Al principio, Spirit decidió seguir adelante con lo que sabían que funcionaba: volar a destinos donde la gente quería jugar y apostar. Sus precios eran muy competitivos. Ellos sabían que eran vulnerables a las grandes aerolíneas. Solo tenían 2 aviones viejos y, a razón del precio del viaje, el servicio era muy básico. Estos precios bajos, junto con el sacrificio del personal y la idea de que tenían que tratar de llenar sus aviones en cada vuelo, les trajo buenas ganancias. Para 1994, Spirit Airlines había transportado más de 680.000 pasajeros y acumulado una ganancia de $56 millones. Los años 90 fueron una época de mucho caos. La guerra del Golfo, cambio en el precio del combustible y muchas de las grandes líneas aéreas desaparecieron. Pan Am e Eastern Airlines. La competencia era feroz. Gigantes como Delta Airlines, American Airlines y United Airlines dominaban el mercado. Spirit necesitaba diferenciarse y eligió competir con una sola arma: el precio. Spirit comenzó rutas hacia Fort Lauderdale, que más tarde se convertiría en su base principal. Ese movimiento fue estratégico. Florida era una mina de oro. Turismo, tráfico hacia el Caribe y enorme demanda de pasajeros que querían volar más barato. Lentamente, pero año tras año, sus ingresos y números de pasajeros aumentaban. Era una pequeña aerolínea, pero que pensaba en grande. Para 1996, la flota de Spirit Airlines estaba compuesta de 18 Douglas DC-9, viejos pero fieles caballos de batalla, pero se aproximaba un cambio. En 1999, y ya comenzado el nuevo milenio, empezaron a recibir los más grandes y eficientes McDonnell Douglas MD-80. Sin embargo, estos no estarían mucho en servicio. Como toda la industria, Spirit también sufrió el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El tráfico aéreo cayó drásticamente y muchas aerolíneas desaparecieron. De todas formas, gracias a su pequeño tamaño y bajos costos, Spirit logró sobrevivir. En 2002, la librea original fue reemplazada por una en escala de grises. En 2004, Oak Tree Capital Management hizo una inversión de $125 millones que básicamente les dio el control mayoritario en acciones. Su primera medida fue modernizar la flota. Spirit
ya había retirado todos sus Douglas DC-9 en 2003 y empezó a hacer lo mismo con sus MD-80. Ellos apostaron todo por Airbus, específicamente con la familia A320. Esto trajo enormes ventajas: menos consumo, más capacidad, menos mantenimiento y una flota estandarizada. A medida que entraban en servicio los vanguardistas A319, A320 y A321 y su red de destinos aumentaba, hubo otro gran cambio corporativo. Indigo Partners LLC invirtió en Spirit y asumió el control mayoritario por acciones. A esta altura, la aerolínea registró ingresos netos de más de $500 millones. En 2005, Ben Baldanza asumió como presidente y un año después, tras la inversión de Indigo, tomó el cargo de CEO. Bajo su dirección, llegó la verdadera revolución. Spirit adoptó un modelo ultra low cost, inspirado en parte por Ryanair. La idea era radical. El pasaje solo incluía el asiento. Todo lo demás se cobraba aparte: equipaje despachado, selección de asiento, comida, impresión del boarding pass, hasta el equipaje de mano. Todo tenía costo. Si bien la estrategia recibió importantes críticas de los medios, financieramente funcionó. Y muy bien. Spirit comenzó a generar márgenes que muchas aerolíneas tradicionales envidiaban. En 2007, Spirit lanzó una campaña de renovación que apuntó principalmente a un cambio de colores y librea de sus aviones. Baldanza no pidió disculpas por cobrar todo, al contrario, lo defendía públicamente. Decía: "Nuestros pasajeros no quieren lujo, quieren pagar menos". Bajo su liderazgo, Spirit se volvió provocadora. Campañas publicitarias agresivas, anuncios controversiales, algunos con doble sentido. La conversión a ultra low cost prometió reducir las tarifas hasta en un 40%. Sin embargo, la opinión pública también empezó a cambiar. Los pasajeros a menudo sufrían cancelaciones imprevistas y el servicio de atención al cliente dejaba mucho que desear. El rápido crecimiento de la aerolínea claramente estaba afectando la experiencia de los pasajeros, pero también la de sus empleados, que han tenido que recurrir a protestas y paros por bajos salarios. Para empeorar las cosas, en 2008, la recesión económica y el aumento del precio del combustible fue un duro golpe para la aerolínea. Tras la recesión, Spirit siguió creciendo y aprendiendo. En 2011, Spirit superó por primera vez los $1.000 millones en ingresos anuales. Ese mismo año, la empresa abrió al público en la bolsa de valores. Los inversores vieron un gran potencial en la marca. El futuro era muy prometedor. Al momento del lanzamiento, cada acción en Spirit tenía un valor de $12. Pocos años después, el valor había ascendido a $84. Un aumento del 630%. Sus costos operativos por asiento y milla eran muy bajos, lo que se traducía en muchas ganancias. La mayoría de los estadounidenses querían volar barato, y el mercado doméstico del gran país era inmenso. Su red de rutas ofrecía unos 150 destinos, los cuales eran atendidos por una flota de 65 aviones de la familia Airbus A320. Esta comunalidad optimizaba el mantenimiento, entrenamiento y operaciones. En ese momento, Spirit Airlines había superado la marca de los $2.000 millones en ingresos, una cifra impresionante para cualquier aerolínea. En 2014 llegó otro gran cambio. El blanco de la pintura de los aviones fue reemplazado por el famoso amarillo brillante y el logotipo pintado en negro. El apodo de Banana Plane. Era imposible no verlo. La pintura se convirtió en la herramienta de marketing, instantáneamente reconocible. Un avión de Spirit no pasaba desapercibido en el aeropuerto. En estos años, Spirit lideraba el auge de los vuelos low cost, pero no eran los únicos. Estaba Southwest Airlines, con mayor trayectoria, Frontier Airlines y Allegiant, aunque Spirit era la más destacada entre todas. Durante el resto de la década,
la aerolínea vería aún más crecimiento en todos sus números, llegando a operar hasta 500 vuelos por día. En 2015, Delta, que no era una low cost, lanzó una tarifa reducida para achicar la brecha con las de Spirit, dado que la atención al consumidor no era una de las grandes fortalezas de Spirit. Las personas preferían pagar un poco más y volar en las grandes aerolíneas. Esto produjo un ligero estancamiento en el crecimiento de Spirit. En 2016, Ben Baldanza fue reemplazado como CEO por Robert Fornaro. Durante ese periodo, Spirit continuó expandiendo su red y mantuvo su modelo de precios basado en tarifas adicionales. Para 2017, el rendimiento de puntualidad de Spirit había mejorado en comparación con años anteriores. En 2018, la aerolínea comenzó a equipar su flota con servicio de Wi-Fi. En 2019, Ted Christie sucedió a Fornaro como CEO. Spirit estaba en la cima del mundo. Sus ingresos superaban los $4.000 millones. Era hora de hacer una inversión y actualizarse, por lo que se procedió con la compra de 100 nuevos A320 Neo, más eficientes, más silenciosos, más rentables. Spirit pasó de transportar unos 15 millones de pasajeros a más de 34 millones anuales. Parecían imparables. En 2020 llegó la pandemia del COVID-19. Como toda la industria, Spirit fue golpeada brutalmente. El tráfico se desplomó, miles de vuelos fueron cancelados, los ingresos se evaporaron. Spirit perdió más de $400 millones y aceptó un préstamo del gobierno de $334 millones para mantenerse a flote. Si a eso le sumamos la gigantesca orden de A320 Neo, realizada un año antes, solo sumó más pasivos a su hoja de balance. Hubo despidos, licencias sin goce de sueldo y reducción de horas. Sin embargo, Spirit pudo sortear la pandemia y seguir de pie, pero ya no sería lo mismo de antes. Durante los primeros años post-pandemia, Spirit se enfrentó a mayor competencia, ya que las grandes aerolíneas tradicionales ampliaron las tarifas de clase económica básica y aumentaron su capacidad. Spirit también tuvo que afrontar mayores costes laborales, algo que los diferenciaba de los demás. De hecho, la aerolínea no volvió a cerrar un año con ganancias después de 2019. Todo fue lentamente para abajo. En agosto de 2021, una combinación de tormentas, falta de tripulaciones y problemas de programación provocó el colapso de la operación. Más de 2.000 vuelos fueron cancelados en pocos días, dañando seriamente la reputación de la compañía. La pérdida de ese año, casi $500 millones. Para 2022, Spirit acumulaba una deuda de $3.200 millones. La competencia vio oportunidad en el caos. En febrero de 2022 comenzó una batalla histórica. Frontier Airlines anunció su intención de fusionarse con Spirit. Parecía lógico, dos ultra low cost unidas, pero en abril apareció otro actor, JetBlue Airways, y ofreció más dinero. Comenzó una guerra corporativa. Finalmente, Spirit aceptó la oferta de JetBlue por aproximadamente $3.800 millones. Parecía el final feliz, pero el gobierno intervino. En 2024, un juez federal bloqueó la adquisición de Spirit Airlines por parte de JetBlue, afirmando que el acuerdo violaba leyes antimonopolio. Como resultado, las acciones de Spirit Airlines cayeron aproximadamente un 47% y la aerolínea expresó su preocupación por su futuro. La bancarrota parecía inevitable, y así fue. El 18 de noviembre de 2024, Spirit presentó la solicitud del capítulo 11 de protección de bancarrota, cerrando el año con una pérdida extravagante de $1.200 millones. El valor de sus acciones tocó fondo, tan solo 15 centavos de dólar por acción.
cuando 10 años antes estaba valuada en $84. La compañía siguió operando durante la quiebra. Como resultado, Spirit Airlines fue eliminada de la bolsa de Nueva York. En enero de 2025, Frontier Airlines volvió a presentar una oferta para adquirir Spirit. Esta vez ofreció $2.160 millones, una cifra significativamente menor a aquella presentada en 2022. Spirit rechazó la oferta nuevamente. Para fines de marzo, la aerolínea logró reestructurarse y salir de la bancarrota. Su modelo de negocio cambió ligeramente. Dejaron un poco de lado el modelo ultra low cost. Esto podía verse reflejado en los nuevos grandes asientos delanteros, una especie de clase business doméstica, pero no fue suficiente. El 29 de agosto de 2025, Spirit se declaró en bancarrota por segunda vez en menos de un año. Su deuda superaba los astronómicos $8.000 millones. Para combatir los problemas financieros, Spirit recortó rutas, vendió aviones y despidió personal. A principios de 2026, los informes indicaron que Spirit corría el riesgo de una inminente liquidación por el aumento del precio del combustible, producto de la guerra en Irán. El modelo ultra low cost simplemente no podía absorber tantos golpes. Aumento de precio de combustible, costes laborales, gran competencia y consumidores cuyas prioridades habían cambiado. Para abril, la aerolínea buscaba activamente un rescate federal con la administración de Trump, en un esfuerzo por evitar la liquidación. Un rescate que nunca llegó. Finalmente, el 2 de mayo de 2026, ya completamente abatida, Spirit Airlines cesó permanentemente sus operaciones. El último vuelo aterrizó en Dallas-Fort Worth en las primeras horas de la madrugada. Desde entonces, los vuelos que siguieron iban sin pasajeros con destino al desierto para ser almacenados. Decenas de Airbus A320, 131 para ser específicos, algunos con tan solo un año de antigüedad, llenos de vuelos por delante, y peor aún, muchos pasajeros varados y personal aeronáutico sin trabajo. Una escena muy triste por donde se la vea. Durante más de 30 años, Spirit Airlines desafió las reglas, demostró que una pequeña aerolínea podía incomodar a los gigantes, y aunque muchos la criticaron, copiaron su modelo, que una estrategia radical podía funcionar, pero que décadas de arduo crecimiento podían venirse abajo en unos pocos años. Sus aviones amarillos tal vez desaparecieron del cielo, pero su historia permanecerá como una de las más fascinantes y controversiales de la aviación moderna, porque Spirit no solo vendía pasajes baratos, vendía una idea, la idea de que volar podía ser para todos.